Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Tu Iglesia, Tu Familia y Tu Casa de Centro Cristiano Reino de Embajadores. Estamos muy contentos de estar otra noche más con ustedes con nuestro programa y un tema que vamos a continuar un poco hablando del tema anterior, ¿verdad? Pero sí, vamos a darle esa segunda parte a esos aspectos que las familias deben tener, ¿verdad? Y que puede edificar nuestra vida, nuestros corazones y más que todo a nuestra sociedad. Así que le doy la bienvenida a Ramón Deines, mi esposo. Saludos, Ramón. Saludos a todos, qué bueno que nos abren las puertas de su hogar en esta noche, así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Y este tema de hoy, van a ver que yo digo, es como el primito o primita del tema anterior, pero es bien importante que lo podamos ver como una herramienta práctica de nuestro diario vivir y cómo puede ser algo de complementar nuestra vida espiritual y más que todo conectarnos más a esa fuente, que la semana pasada estuvimos hablando de esa fuente, ¿verdad? Y hablamos que esa fuente es la sabiduría de Dios. Así que antes de comenzar, Ramón va a hacer una oración para que este tema de hoy, junto con el tema pasado, pueda complementarse, ¿verdad? Y que se pueda hacer edificación a sus casas y que ustedes que están ahí, ¿verdad? Conectados con nosotros, puedan también aprender y crecer en el Señor. Claro que sí, así que le pido que nos acompañen en oración y poder disfrutar, ¿verdad?, este momento. Amantísimo Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en esta noche con cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, y por la oportunidad de entrar por medio de las redes sociales a cada casa que hoy nos da la oportunidad, Señor. Te pedimos que durante este ratito que vamos a estar, Señor, sea tu palabra fluyendo, sea, Señor, tú, Señor, estableciendo la estructura, lo que tú deseas que en esta noche llegue al corazón de cada uno de los que nos escucha. Te damos gracias y te damos la gloria a ti, porque tú solo la mereces. Así que te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que en la noche de hoy, Ramón, vamos a estar hablando de un tema que, como dije ahorita, va a ser como complementario a lo que hablamos en la semana pasada. Claro. Dando un poquito la cápsula, la semana pasada hablamos sobre el tema de la sabiduría. Fue un tema muy interesante. El tema, ¿verdad? Nos trajo Ramón cómo ese tema de la sabiduría puede integrarse a las dinámicas familiares y las relaciones. Así que esa parte, ¿verdad? De que en las relaciones era sumamente importante la sabiduría para edificar la familia, y decía Ramón, además de la familia, edificar la sociedad. Pues claro, vamos a complementar porque Ramón habló algo sobre la sabiduría. Y Ramón, tú me corriges que mencionaste que la sabiduría no es solamente decir yo sé como conocimiento, ¿verdad? Aunque la sabiduría es conocimiento. Correcto. Pero Ramón como educador, ¿verdad? Bien puede explicarnos que no se muestra el conocimiento a menos que se ponga en acción. Correcto, la sabiduría va más allá de tu conocer, ¿verdad? Sobre un tema, va más allá de tu conocer lo que es correcto, ¿verdad? O tener la contestación, más bien es tu poder ejecutar, ¿verdad? Y que las acciones que tú tienes vayan de acuerdo a lo que tú estás trabajando, ¿verdad? O estás exponiendo dentro de lo que es la sabiduría. Así que, ¿verdad? Esa cápsula, ese resumen que estamos haciendo es para que entonces aquellos que a lo mejor todavía no han visto, ¿verdad? El programa anterior, les invitamos que, claro, ¿verdad? Estos son dos programas que si los ves juntitos, le va a hacer un sentido, ¿verdad? Porque hablamos de sabiduría y hoy el tema es prudencia. Así claro, que sabiduría y prudencia, como dijo ahorita, son primitos o primitas, van de la mano y vamos a explicar por qué. Hoy en día, ¿verdad? En este diario vivir que vivimos ajorado, y Ramón traía ese tema, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por el día, por las estresores, por todas las cosas que nos pasan, por los chicos, la escuela, y a veces podemos caer en una rutina donde sabiduría y prudencia, que son dos valores muy importantes, no las hemos estado dando ese cariño en nuestra familia, en nuestra vida personal, como puede, ¿verdad? Sumamente la palabra nos dice que debemos tener presente. Así que estuvimos hablando de los proverbios la semana pasada y hoy, pues obviamente, vamos a hablar también de los proverbios porque es el área de la Biblia, ¿verdad? O los capítulos del libro de la Biblia, donde más vemos versículos. Ramón hablaba sobre cómo cuántos versículos, ¿verdad? Y cómo había muchos versículos sobre el sabio acciona así, el necio actúa así, y con el tema de la prudencia, pues no nos quedamos atrás. También es en los proverbios donde hay muchos versículos que nos explican lo que es la prudencia. Claro, relacionado con Salomón, ¿verdad? En todo momento, que siempre se relaciona Salomón mucho con lo que es la sabiduría. Y el libro por excelencia que podemos ver, ¿verdad? Aunque en todos los libros de la Biblia hay sabiduría, porque la sabiduría
proviene de Dios, ¿verdad que sí? Pero podemos ver que estos libros en particulares fueron diseñados por Dios con muchas perlas de sabiduría. Así que vamos a hablar un poco, ¿verdad? Y este versículo va a unirnos el tema anterior con el tema de hoy. Y el Proverbios 8:12 nos dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. O en otros, ¿verdad? En otras versiones dice, y sé dónde encontrar conocimiento y discreción. Así que es sumamente importante es que la sabiduría va a habitar en la prudencia. Así que la pregunta de la semana pasada era, ¿cómo desarrollamos, ¿verdad? Sabiduría? ¿Dónde encontramos sabiduría, verdad? Y entonces, pues fíjate, aquí el pasaje bíblico dice, bueno, si estás buscando sabiduría, la vas a encontrar habitando en la prudencia. Así que aquí la prudencia la podemos ver como una acción, no solamente es conocimiento, ¿verdad? Porque es que tú aplicas y adquieres conocimiento, sino también es que vas a tener discernimiento. Y discernimiento y discreción es saber cuándo, cómo, dónde, cuándo tomar una buena decisión, cuándo esta decisión no va a ser buena, ¿verdad? Es poder discernir hacia qué camino debemos tomar. Y si lo evaluamos, la mayoría de las personas en el mundo, hasta nos incluimos, ¿verdad? Claro. A veces estamos buscando dónde está nuestra felicidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer próximo? Y a veces, ahora que estamos finalizando el año, ¿verdad? Estamos casi, ¿verdad? Casi. Podemos estar pensando, ¿y qué voy a hacer el año que viene? Y mis metas, y qué me depara el futuro. Eso puede causar mucho estrés y nos puede crear mucha preocupación y puede crearnos este aspecto de, ok, pues yo quiero evaluar qué quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué decisiones voy a tomar? Pero bien importante, la prudencia es esa habilidad, ese conocimiento, ese valor de tener un buen juicio. Claro, es una virtud. Es una virtud, ¿verdad? Es una habilidad, dice la definición que es un valor, ¿verdad? Y que es un buen juicio a la moderación, es un buen juicio de que puedes discernir y puedes tener discreción, ¿verdad? Y cuando hablamos de discreción, a veces lo vemos como algo, ¿verdad? Hoy en día la palabra discreción se ve como si estuviéramos escondiéndonos, o discreción es no, tenemos que callarnos y no decir nada. Y fíjate, prudencia no dice que ahora tú es callar y tragar y no voy a decir nada, ni voy a dar una opinión, ni, ¿verdad? No, es que la prudencia lo que dice es que vas a tomar un tiempo para reflexionar sobre tus palabras y tu conducta. Así que chévere, prudencia es una acción. Si vamos a ser prudentes, tenemos que ponernos a pensar. Claro. ¿Y de qué vamos a pensar? ¿De dónde vamos a adquirir ese conocimiento para tomar esa decisión, para ser prudente? En el tema anterior, con la sabiduría. Pero si yo no estoy en la fuente de la sabiduría, si no estoy alimentándome de esa fuente, pues no voy a poder ser prudente, porque ya descubrimos que son primitos, como le acabo de decir. Y como compartíamos antes de la grabación, este tema de la prudencia, a veces muchas personas les encanta el tema de la fe, hay personas que les encanta el tema del amor, de la paz, y cuando tocamos esos valores, hay personas que eso es como su valor favorito, ¿verdad? Pues la prudencia, yo compartía que a mí me encanta el tema de la prudencia, porque la prudencia, dice la palabra, que nos puede evitar caer en tropiezo, nos evita vivir una vida no plena. Y una de las cosas que más queremos como seres humanos es vivir una vida plena, ¿verdad? Vivir una vida feliz. Así que, tomando en consideración, vuelvo a repetir que la prudencia es ese proceso donde tú reflexionas cómo cuidar y qué hacer con tus palabras. Esa parte vamos a hablar mucho de las palabras y qué tú vas a hacer con tu conducta. Y luego tú, basado en eso, siendo sabio, vas entonces a accionar, ¿verdad? Claro. Vamos a leer un versículo que va a ser como la columna vertebral del tema de hoy, ¿verdad? Aunque leí Proverbios 8:12 para que pudieran ver que la conexión que tiene sabiduría y prudencia, pero entonces en Proverbios 3:21 al 24 nos dice, hijo mío, sé prudente y no pierdas de vista la discreción, porque ellas te llenarán de vida y te adornarán como un collar. Podrás andar seguro en esta vida sin problemas ni tropiezos. Al acostarte no tendrás ningún temor y dormirás tranquilamente. Y dije, wow, o sea, que es un pasaje bíblico tan lleno de tanta sabiduría, ¿verdad? Valga la redundancia, claro. Porque te dice, sé prudente, pero no pierda de vista la discreción. Y la discreción es ser prudente, es que tú sepas si este es el momento adecuado, si es necesario o no. En una vida donde tenemos las redes sociales a un botón,
donde podemos hacer un live de cualquier cosa. Podemos retratar hasta lo que estamos comiendo en el momento, como podemos publicar nuestros problemas y que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo entonces ser prudente cumple un propósito bien interesante? Porque te dice, mira, y no pierdas de vista la discreción. Este aspecto de lo que es en lo privado con el Señor, ¿verdad? Dice la palabra que lo que tú haces en privado, ¿verdad? Dios lo exalta en lo público. Así que a veces con esto, y ¿verdad? Las redes las usamos hoy, ¿verdad? Estamos aquí conectados en la red, no digo que es algo malo, pero cómo la discreción nos ayuda a saber guardar y callar, saber si este es el momento o no de tomar esta decisión, de publicar este tema, o de hablar de mis problemas con una persona en particular, o de accionar porque estoy enojada con alguien. O de dar nuestra opinión en un momento dado, porque o de dar mi opinión. Parte del proceso es, por ejemplo, a nivel familiar, como hablábamos, la sabiduría en el programa anterior la estuvimos dirigiendo en lo que era edificar nuestra familia, ¿verdad que sí? Y en muchas ocasiones, como dije en el programa anterior, somos una sociedad muy opinionada. Y ser prudente en un momento dado es, por ejemplo, cuando de repente, ¿verdad? Verlo en acción, que es lo que tú me estás hablando, es, por ejemplo, cuando de repente tú tienes una persona que está hablándote X o Y tema, ¿verdad? Y te está expresando algo y de repente tú das tu opinión, ¿verdad? Y no es en el momento adecuado, no contribuye positivamente al proceso, ¿verdad? Y no necesariamente, aunque pienses que estás bien, no era lo que la persona necesitaba escuchar en ese momento. Y por lo tanto, al no ser el tema o la cosa, ¿verdad? Lo que tenía que escuchar esa persona, aunque es bueno, no es prudente. Porque no es el momento adecuado, porque en ese momento lo que hay que mostrar a la persona es amor genuino, no necesariamente un juicio acerca de lo que yo pienso que tú estás haciendo mal. Así que ve que la prudencia tiene que ver mucho con las palabras, cuidas tus palabras, cuidas tus conductas, no porque así yo veo el mundo, lo ve todos los demás, ¿verdad? Y ese aspecto de tener esa prudencia, ese cuidado, ¿verdad? Conlleva mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque como dijo Ramón, todos los seres humanos tenemos ideas, tenemos pensamientos, queremos opiniones, tenemos una manera de que vemos y podemos juzgar, y ese es el cuidado que debemos tener. La palabra de verdad nos deja claro que no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Pero cuando estamos, como dijo Ramón, desde la sabiduría, pues ya tú no estás desde tu opinión. La sabiduría viene de Dios, así que viene de la verdad, viene de una fuente saludable. Y en este caso, ¿verdad? Trayendo, por ejemplo, Salomón, que lo hablamos la vez pasada, Salomón fue bien prudente en un caso que simplemente fue bien difícil, porque a él le llegó, ¿verdad? Dando un resumen en estilo boricua, el resumen es que le llega a dos madres, o dos personas alegadamente siendo madres, que a una se le fallece a su bebé, ¿verdad? Dormían con sus hijos, ¿verdad? Un bebé recién nacido, ¿verdad? Más o menos dice la palabra, y uno se le muere, y entonces la otra le roba a su bebé, ¿verdad? Y entonces llegan a Salomón para discutir que él decida o que aclare con quién se va a quedar el bebé, porque cada uno alegaba que era su bebé y era su hijo. Entonces esa situación, cuando tú lo ves, ¿verdad? Y sabemos que Salomón es como el ícono de la sabiduría, cuando él habla y da el veredicto o dice lo que va a tomar de decisión, no suena sabio lo que él dijo, incluso hasta no suena ni prudente, pero la prudencia de Salomón, ¿verdad? Venía de Dios, ¿verdad? La sabiduría venía de Dios. Así que el propósito de Salomón en esa dinámica no era él saber quién estaba diciendo la verdad, o él adivinar quién estaba diciendo la verdad. El propósito de la acción de prudencia de Salomón fue para poder discernir quién era la madre, y el amor de esa madre era lo que iba a hacer que la verdad saliera a la luz. Y mira qué hermoso que Salomón, con dar algo que pareciera ser algo descabellado, pudo aclarecer que quién era la verdadera. Quién era la verdadera mamá, ¿verdad? Así que como de alguna manera a veces no es simplemente reaccionar, y a veces la prudencia ayuda a que no podemos estar todo el tiempo reactivos, todo el tiempo reaccionando, porque entonces todo el tiempo vamos a estar en pleitos familiares, en discusiones, en rumores, ¿verdad? En el buen boricua, en bochinche, y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y este tema lo traemos porque si no estamos cuidándonos, entonces no necesariamente es que las situaciones de la vida no quieren trabajar a favor de nosotros, es que estamos tropezando y no estamos siendo discretos ante, en el momento que es momento para callar,
y cuándo es momento de hablar, ¿verdad? Algo que compartimos yo y Ramón mucho, ¿verdad? Y en un momento le indiqué que a veces nuestra curiosidad raya al sufrimiento humano. ¿Y qué significa eso en Arroyo de Habichuelas? Que a veces tú estás muy curioso de querer saber algo, hacer una pregunta, enterarte de algo en particular, y tenemos que cuidarnos, que puede ser que no sea prudente. Y esto pasa en la iglesia, esto pasa en la familia, esto pasa en cualquier lugar. Entonces tenemos que cuidarnos en que lo que yo voy a decir, ¿verdad? Aquí es como, había una película que también me encanta mucho, que no me recuerdo cómo se llamaba, pero la película era de un árbol que por cada palabra que la persona decía se caía una hoja, ¿verdad? Me recuerdo que el protagonista era Eddie Murphy y él tenía un árbol y cada palabra se caía una hoja. Y si cuando se caían todas las hojas, pues el caballero iba a fallecer. Así que esa película mostraba cuán prudente él tenía que ser con sus palabras. Y él trataba de hacer mismo y él trataba de que... Y cuando él tenía que decir algo, era porque valía tanto la pena decirlo, porque aunque le costara la vida. Y esa película, aunque se viera, ¿verdad?, bien ficticia, te muestra cuánto valor tú le debes dar a tus palabras. Importante. Cuán importante tú tienes que darle a tus palabras, ¿verdad? Dice la palabra también, ¿verdad? Además de Proverbios 3, 21, 24, Proverbios 12, 16 nos dice, el necio se enfurece fácilmente, pero el prudente se mantiene sereno cuando le insultan. Mira cuán difícil a veces es, ¿verdad? De tú sentirte insultado, tú sentir que se me está atacando y a veces no reaccionar a lo que se me está diciendo. Claro. Porque, claro, usted me dirá, pero Yajaira, pero el coraje existe y yo tengo todo el derecho de enojarme y molestarme, y claro que sí, pero ser sabio es, si este es el momento para hablar, si este es el momento para callar, si esta es la plataforma o el foro correcto, vaciar ese coraje que tengo con ese familiar indirectamente por Facebook, ¿verdad? O por las redes, donde que esa persona sienta que es a ellos que le estoy escribiendo. Lo vemos hoy en día mucho. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿verdad? En que tenemos que mostrar sabiduría si somos personas que amamos al Señor. Y que como había para nuestras épocas, había unos pulseras que decían, what would Jesus do? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Entonces, eso fue una moda, yo sé que fue una moda, pero de alguna manera nos trae un principio. ¿Qué haría Jesús? Espérate, ¿reaccionaría? ¿No reaccionaría? ¿Qué es lo que Jesús quiere que yo haga? Así que a veces tenemos que tomar ese tiempo de prudencia y hacer silencio, escuchar la voz del Señor y luego accionar. Porque así como decía Proverbios 3, 21, 24, esto va a ayudarnos a andar seguro en esta vida, sin problemas y ni tropiezos, ¿verdad? Sí. Yo sé que discutiste, ¿verdad? Proverbios 12, 16, y me gusta mucho ese versículo porque parte de el enfoque de este programa, ¿verdad? Y de nosotros como iglesia, es poder traer la sabiduría de Dios al diario vivir, ¿verdad? De eso se trata el reino. El reino no se trata de ir a una iglesia y congregarse. El reino de los cielos dice, la palabra dice que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros ya. Por lo tanto, los que andamos en Cristo, los que andamos en el reino, ya tenemos acceso a esa sabiduría y a esa prudencia, Yajaira, que se supone que como nosotros cristianos nos caracteriza, ¿verdad que sí? Hoy en día, como bien dices, vemos en las redes sociales, las personas, se usa mucho las redes sociales, ¿sabes por qué? Porque en muchas ocasiones las redes sociales lo único que tienes de frente y está aguantando es sencillamente una pantalla a la cual tú le estás escribiendo, pero no tienes a la persona de frente. Y a veces se pierde de perspectiva, como tú dices, que lo que sale de nuestra boca puede ser vida o puede ser, ¿verdad?, muerte hacia una persona. Me gusta mucho el versículo de Proverbios 12, 16 en otra versión que yo había conseguido, que dice, el necio muestra enseguida su enojo. O sea, una persona que es necia, rápido va a reaccionar su enojo, rápido su cara cambia, rápido tiene que decir algo, ¿verdad? Cuando llega quizás algo que los hiere, ¿verdad? En el proceso. Pero el prudente, como tú dices, pasa por alto ese insulto en ese momento. Y hoy en día vemos que la sociedad en que nosotros estamos viviendo no tiene, quizás, no refleja prudencia y no refleja tolerancia. Y a veces la prudencia
apoyan el proceso, ¿verdad? De lo que es la tolerancia, ¿verdad? De lo que es poder tener esa conexión con las personas. Lo vemos mucho trayéndolo, yo que estoy en el ámbito de la educación, los vemos mucho cuando los nenes reaccionan dentro de los salones de clase, se insultan rápidamente, ¿verdad? No, ¿verdad? Están en ese ejercicio de ser sabios, en ese ejercicio de ser prudentes dentro de los procesos. Y ahí es donde nosotros como cristianos, como familia, como personas sabias que estamos en el reino, edificamos nuestra casa para que la prudencia sea esa virtud, ese valor que va atado con la sabiduría.